Muy buenas noches, bienvenidos a Politeya, su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad y entre otros muchos temas más. Hoy los invitamos a que nos acompañen en el episodio 49, que lo titulamos Aguascalientes y la elección del 2027. Muy buenas noches y comenzamos. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. El... Listo. El ambiente político en Aguascalientes se encuentra, pues, de alguna manera, pues yo lo percibo algo enrarecido, porque el, ha habido algunos hechos que nos han dejado ciertos elementos que podemos distinguir para hacer un análisis respecto a lo que será en el 2027. ¿Y por qué les digo esto? El día 31 de octubre de este año se detuvo en una zona residencial del municipio de Aguascalientes, más bien del municipio de Jesús María, a un muchacho que se llama Armando N., que tiene por apodo el Charro. Este muchacho era muy, digamos, muy conocido o muy rumoreado, que presuntamente él era el encargado de la plaza de Aguascalientes de un grupo delictivo, en este caso del CJNG o de los Jaliscos, ¿verdad? Este muchacho, digamos, con la comentocracia del Estado, los periodistas o la gente que se dedica al periodismo, o incluso a la gente común y corriente, hablaban de que este muchacho se paseaba tranquilamente en el Estado, incluso era visto en restaurantes, en lugares públicos, y aparentemente pues no tenía mayor problema. Este muchacho llegan elementos de la Fiscalía General de la República, del ejército, de la CEIDO, del ejército, de la CEIDO, de la Guardia Nacional, y detienen a este muchacho en un operativo a las 4 de la mañana en este fraccionamiento. Al poco tiempo después, bueno, junto con el Charro, se detuvieron a 2 personas más. A los pocos días de este operativo, la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General del Estado detuvo también aquí en Aguascalientes a otro individuo con apodo el APA o el 10 o el viejillo, que se dice que aparentemente este muchacho era el número 2 del famoso Char. Entonces, después de estos hechos, a los días, o sea, casi cronometrados, se desatan una serie de acontecimientos, sobre todo en el Cerezo o en el penal de Calvillo, aquí en la salida a Calvillo, donde se dan actos de violencia en el interior del penal. Dichos eventos inéditos en el Estado, porque normalmente aquí en los penales, pues realmente nunca se había visto algo parecido. Fueron digamos, tan grandes, quiero suponer, porque yo creo que yo no estuve, digamos, adentro del penal, pero lo que reportaban la gente que estaba fuera del penal o los reporteros fue que fue unos hechos pues, realmente grandes. Y también porque nos damos cuenta de que fueron grandes, porque la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad pues fue mucha. Estos eventos, llegó el ejército, llegó el Guardia Nacional, llegaron los policías estatales, y estos eventos fueron tan grandes o tan llamativos que tuvo que llegar para de alguna manera
controlar estos eventos o para dar un respiro tanto a la gente que estaba afuera del penal, porque era día de visita, donde que tuvo que llegar la gobernadora Tere Jiménez. Estos hechos se dieron en 2 días consecutivos. Tere llega al segundo día y se da una vuelta en el Cerezo Aguascalientes, escuchando lo que tenían que decir los internos, que se habla de cobro de piso, que se habla de corrupción, que se habla de que los productos que se venden en el interior del penal, tanto que son los lícitos y los no lícitos, pues se venden pues, por medio de corrupción, ¿verdad? Entonces, estos hechos inéditos, como ya les había comentado en el Estado, pues nos habla de que, bueno, yo pienso, a lo mejor sin algún fundamento, pero dicen que las coincidencias en la política no existen. Yo pienso que estos hechos en los penales pues son o tuvieron que ver pues los acontecimientos tanto de la detención del Charro como de la paz. Dicen que en la política nada es coincidencia y yo estoy completamente seguro de que nada es coincidencia. ¿Por qué afirmo o por qué meto en la misma canasta el ámbito de seguridad con el ámbito político en el Estado? Bueno, como todos ya saben, en el año 2027 ya prácticamente estamos pues prácticamente a poquito más de un año y medio que se va a renovar la primera magistratura del Estado, o la gobernadora Tere Jiménez dejará el puesto de gobernadora, y para nadie es sospecha, o sea, para nadie es sorpresa que la competición dentro de esta elección pues va a ser muy, muy, muy fuerte. Siempre, o sea, volviendo, digamos, al tema de la detención del Charro, siempre se había rumorado que el Charro se paseaba por Aguascalientes con total libertad, sin que nadie lo molestara. Entonces, esto va a colación porque tuvo que intervenir la federación para detenerlo, ¿verdad? Obviamente la federación pues no incluyó en esta detención al gobierno del estado. Esta operación donde detienen a este individuo se suma al operativo que hizo el ejército y también con Guardia Nacional, donde en Rincón de Romos se detuvo a 18 personas, donde se hablaba de que había un campamento donde se hacían o se reclutaban o se capacitaban a personas para el mismo grupo delictivo que aparentemente está ligado a este famoso Charro, ¿sale? Entonces, aparte, bueno, hay que recordar que en ese evento se quemaron vehículos, se bloquearon carreteras, hubo pues una reacción muy violenta por parte del grupo delictivo de los Jaliscos, donde el Estado vivió hechos que yo al menos yo no recuerdo desde que tengo uso de razón hayan pasado en el Estado. Había, por ejemplo, la central de combis, de combis, tuvo que suspender incluso los viajes porque no podían cruzar los transportes. La central camionera también redujo su operación. Hubo sirenas por todo el estado, tanto de policías estatales, municipales, ejército, Guardia Nacional. Entonces, la operación pues, fue muy sentida porque realmente la reacción fue muy fuerte. Y aparte de lo fuerte, pues no estamos acostumbrados, o al menos no estábamos acostumbrados, a que pasara algo parecido aquí en el estado. En la percepción de la gente, yo lo vislumbro así, fue un golpe mediático al gobierno del estado. ¿Por qué?
porque dejó la impresión que precisamente ese grupo delictivo trabajaba aparentemente o presuntamente con el cobijo de algunos servidores públicos. Entonces, Aguascalientes es uno de los pocos estados de México que sigue gobernando el PAN y que Morena no ha podido arrebatarle al PAN. Como ya lo habíamos comentado, Tere Jiménez deja el gobierno en el 2027 y las últimas encuestas le dan la preferencia más o menos al PAN en un 40% de las preferencias electorales. Y Morena está más o menos en el rango entre 31 y 32%. Pues como ven, se vislumbra una elección muy, muy cerrada, donde se va a competir de palmo a palmo, donde ambos bandos se van a dar con todo, porque ya lo hemos empezado a ver, que se están dando con todo, unos para que conserven el Estado y otros para que lo puedan ganar por primera vez. Las caras más visibles del panismo al día de hoy para digamos, continuar con el gobierno del PAN aquí en Aguascalientes, pues sería, en primer lugar, el senador Antonio Martín del Campo, más o menos con un 40% de las preferencias electorales. El senador, como ya lo habíamos platicado en anteriores episodios, el senador es su tercera, digamos, elección que aspira a la candidatura del PAN, con un elemento, digamos, extra, que en algunas de sus declaraciones ha sido muy duro con respecto si no es, digamos, beneficiado con esa candidatura, porque en alguna ocasión declaró que que él iba a participar en esa elección, sea como sea. Entonces, dando a entender que si no es por el PAN, será por alguien más. Entonces, en primer lugar estaría el senador Antonio Martín del Campo, y seguido muy, muy de cerca por el actual presidente municipal de Aguascalientes, que es su segundo mandato como presidente municipal, el hidrocálido Leonardo Montañez, más o menos con el 34% de las preferencias. Entonces, como se fijan, también dentro de la candidatura del PAN, pues también sería una elección muy, muy, muy reñida. Por el bando contrario, por el bando de Morena, se encuentra en primer lugar el diputado federal Arturo Ávila, ya que en las encuestas tiene más o menos las preferencias electorales de un 35%. Y muy cercano, muy cerca, muy cerquita de Arturo, pues se encuentra la senadora Nora Rubalcaba con un 34% más o menos en las últimas encuestas, por lo que también se deja ver que será una elección muy, muy, muy competida, muy reñida en la candidatura de Morena para la gobernatura. Pero, adicionalmente a esto, la candidatura de Morena tiene un elemento pues adicional. El diputado federal Arturo Ávila, que también es es vocero del grupo parlamentario o vocero de Morena, hay muchas voces que dicen que que el diputado está también vislumbrando la candidatura a la alcaldía de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y dentro de estas, digamos, ambiciones legítimas o ilegítimas del diputado, pues trae un pleito casado con la actual alcaldesa, que es Alexandra Rojo de la Vega. Dicho pleito muy fuerte ya llegó incluso a denuncias en contra del diputado,
donde se hablaba de que había amenazado a alguna persona que resultó ser conocida de la alcaldesa y después tuvo que salir la alcaldesa a decir que se había equivocado, que le había dado demasiada importancia a una denuncia y a un video que aparentemente pues, había sido manipulado o que no era verídico, ya que ella misma había mandado hacer un peritaje donde efectivamente decía que ese video donde se le acusaba al diputado de amenazas de muerte, pues no era cierto. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto del diputado Arturo Ávila, ya que aparentemente está jugando pues dos juegos, ¿va? Por un lado, quiere ser gobernador en Aguascalientes y ganar la candidatura de Morena, y por otro lado, pues también está jugando para ver si gana la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Hay por ahí un dicho que dice que a ver si no se queda como el perro de las dos tortas, ¿va? Que por estar queriendo quedar en dos lugares, pues a ver si no se queda en ninguno. Entonces, más o menos, este sería digamos, los aspirantes y suspirantes al gobierno de Aguascalientes. Los demás partidos, como Movimiento Ciudadano, el PRI, el PRD, pues realmente su porcentaje de preferencias electorales es realmente muy bajo, muy, muy bajo. El que se acerca un poquito más a estos dos sería Movimiento Ciudadano, pero en realidad sería como un 5%. Realmente la única, pues digamos, opción para el PRI o para el PRD, a lo mejor sería buscar una alianza con los partidos grandes, como ya lo ha hecho con el PAN, porque incluso pudiera correr el riesgo de hasta de perder el registro. Pero vamos a ver cómo se mueve todo esto. Acuérdense que en el relanzamiento del PAN, que fue en la Ciudad de México, se habló que iba a haber un distanciamiento del PRI, que en las últimas elecciones estuvieron juntos, y que en todas las elecciones el PAN se aventaría de manera individual. Yo entrevisté hace poco al diputado Paulo Martínez y me comentó que efectivamente que a veces las alianzas, más que digamos, darte más, pueden darte menos. Entonces, que el hecho de que ellos se lancen solos puede ser algo benéfico para las futuras elecciones. En una entrevista, la gobernadora declaró que Aguascalientes no está a la venta, hablando de la cuestión electoral. Ya, o sea, ya que se le preguntó sobre precisamente la elección del 2027, la mandataria aseveró que seguirá defendiendo la paz y la tranquilidad que se vive en el Estado, así como la continuidad de los programas sociales y los proyectos que se tienen proyectados actualmente. Entonces, esto es lo que declara la gobernadora. ¿Qué podemos concluir pues, de este escenario? Pues primero que la elección del 2027 pues, va a ser inédita. De cualquier forma, sería inédita, ya que se juega pues, muchas cosas y, por ejemplo, Acción Nacional pues, no puede tomarse el lujo de perder Aguascalientes, porque Aguascalientes es de los 4 estados que aún conserva como gobierno en el país, junto con Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, pero las encuestas, el PAN perdería también Chihuahua para el 2027 y lo ganaría Morena, entonces se quedarían solamente, aparentemente, según las preferencias, con solamente 3 gobernadores. Entonces es muy importante que Aguascalientes siga siendo panista para el PAN, pero también es muy importante para Morena arrancarle por primera vez al PAN, al menos en este tiempo reciente, la gobernatura. Entonces, el,
yo al menos lo que puedo vislumbrar es que la estrategia de Morena es crear una percepción de que Aguascalientes no es tan seguro como se piensa y que tampoco está libre de criminales como se dice. Yo he escuchado a mucha gente ligada al PAN o no ligada al PAN, en los medios incluso, que hablan de que si Morena llega a Aguascalientes, se convertirá en un estado como por ejemplo Zacatecas o Sinaloa o Michoacán. Entonces, aludiendo que si Morena llega, pues la criminalidad se dispararía. Yo pienso que ambos recursos pues no son buenos, ¿no? Porque, porque pues digamos que son falsos. El hecho de que esté un gobierno en un estado, pues no necesariamente tiene que ver con el hecho de que sean seguros o no. Por ejemplo, en que acaba de pasar lo de tristemente el presidente municipal de Irapuato, de Uruapan, perdón, de Uruapan, que, que acaba de pasar, pues Michoacán ha sido gobernado por el PRI, por el PAN, por Morena, y los resultados pues son los mismos. O sea, no tiene que ver en sí nada, o en muy poco, el hecho de que lo gobiernen o no lo gobiernen ciertas personas. Quiero agradecer a los compañeros, bueno, a los que nos están checando, por los regalos que nos están dando. A la señorita Peque, muchas gracias por la rosa que nos acaba de dar. A mis alumnos que nos están viendo, que nos saludan, y a los que no nos saludan también, porque ahí veo algunos comentarios. Pero bueno, muchas gracias pero bueno, muchas gracias pero bueno, muchas gracias por los regalos, les agradezco y nos motivan a muy bien. Dice Peje que es hombre, pero pues tienes un logo pues que pareciera que no es de hombre, Peque. Perdón. Muchas gracias por tu regalo, te lo agradezco. Y pues continuamos. Entonces, digamos, desarrollando este elemento, pues yo pienso que ambas situaciones son erróneas. O sea, ni pienso que si llega Morena a Aguascalientes se va a convertir en un estado inseguro, como también, como también tampoco pienso que, y ni me compro el argumento de que puedan decir que Aguascalientes es un estado inseguro el día de hoy. Yo pienso que como en todos los lugares, pues existen cosas buenas y existen cosas malas. Aparentemente en Aguascalientes seguimos viviendo pues de forma muy, 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 pues, muy tranquila con respecto a otros lugares. Entonces, yo creo que todos los aguascalentenses pues, lo que queremos es eso, que sigamos de la misma forma, que sigamos viviendo en paz y que los gobiernos, independientemente de quién sea, de quién llegue o quien no llegue, pues lo que busquen es que la ciudadanía y que la ciudadanía sea lo primero en lo que se piense, y se busque, pues sea el beneficio de todos, o al menos eso es lo que se pretenda. Yo pienso que todos nos merecemos un mejor gobierno. Yo creo que no hay gobiernos perfectos, pero también estoy convencido de que también gran parte de que las cosas cambien en México, pues también tienen que ver con nosotros. Decía Maquiavelo que no podemos, que no podemos esperar este,
príncipes, él hablaba de príncipes, o sea, los príncipes eran los gobernantes, que no podemos poder tener príncipes buenos si la población pues no era buena, o si el problema a veces queremos que el problema se resuelva de arriba hacia abajo, pero yo pienso que en realidad sería más fácil o sería lo ideal que el problema se resolviera de abajo hacia arriba, que nosotros cada día intentemos ser mejores personas, mejores ciudadanos, y en la medida que en la medida que seamos mejores, pues seremos también mejores ciudadanos. A ver, eres mi alumno, a ver, pues pásame tu nombre, pues no me pones tu nombre, nomás dice Peque, y no te ofendí, simplemente no pensé que fueras, no pensé que fueras hombre o mujer. Pásame tu nombre, Peques, por favor, y te saludo, y me dices de qué secundaria eres, ¿sale? Entonces, muchachos, pues quiero agradecerles pues que estén aquí, que sigan viendo este contenido. Espero que les ayude a ser mejor. Dicen que regresa a la 3. Ay, yo la verdad me encantaría regresar a la 3. Ah, hola, Zair. Ya me acordé de ti, Zair. Muchas gracias por estarme viendo, Zair, de la 38. Ya ves, pues deberías de poner tu nombre, Zair. Y la verdad me gustaría mucho regresar a la 3, pero yo creo que va a ser ya un poco complicado. Sí, ya me acordé, Zair, eres del primero F. Inconfundible, el buen Zair. ¿Vale? Pues muchas gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes. En Politea Noticias, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Cualquier duda, comentario de lo que aquí hablamos, pues estamos a la orden. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, pues también aquí nos lo escriben, lo checamos y con todo gusto lo mencionamos. Pues muchas gracias, que tengan una bonita noche y que tengan un muy buen inicio de semana. Sí, me acuerdo también de Andrés del primero E de la secundaria 3, un muy buen estudiante. Miren, yo a la 3 le tengo un cariño muy especial, se los había comentado a mis alumnos, porque yo fui alumno de esa secundaria, luego fui maestro en esa secundaria, y me gustaría llegar también a ser directivo en esa secundaria, pero obviamente pues uno propone y las cosas, pues las cosas se van acomodando según lo necesitemos y según lo que busquemos, ¿vale? Esperemos verlos pronto ahí en la secundaria 3 como subdirector o como director o de alguna forma que cuando andemos ahí visitándolos. Pues un saludo, Zair, muchas gracias por tu regalo. Nos vemos en el salón y nos estamos viendo para la próxima. Que tengan bonita noche.